tan pronto como escuché el timbre, supe que iba a ser uno de esos días. Ayer mismo, había terminado de empacar la última de mis cajas y me mudé de la casa que Scott y yo habíamos compartido durante más de una década. Los recuerdos permanecían en el aire como el tenue olor a polvo que quedaba atrás. Estaba comenzando un nuevo capítulo en mi vida, uno que prometía un nuevo comienzo y la libertad de las cargas pasadas. Sin embargo, aquí estaba, parado en el umbral de mi antiguo hogar, un lugar que pensé que había dejado atrás para siempre. La voz al otro lado del teléfono era frenética, atravesando la tranquilidad de la casa vacía. Era Lindsay, mi cuñada, sus palabras salían corriendo. Michelle, dejé al bebé en tu antigua casa, en una bolsa de ECOP junto a la entrada. Por favor, tienes que cuidarlo solo una semana. ¿De qué estaba hablando? Mi corazón dio un vuelco cuando la gravedad de sus palabras se hundió. ¿Una bolsa ECOP? ¿Un bebé? ¿En mi antigua entrada? Pero me había mudado. Mientras trataba de procesar la información, la voz de Lindsay se volvió más desesperada. Estoy en el extranjero, Michelle. Tienes que encontrarlo ahora. Dejé caer todo y corrí de regreso a la casa en mi auto. Las calles pasaron borrosas mientras conducía más rápido de lo que debería. Cuando llegué, recorrí el área, con los ojos dando vueltas, esperando encontrar alguna señal del bebé. Pero no había nada. Sin bolso, sin bebé, nada más que el eco de mis pasos contra el frío y duro concreto. El pánico me arañó la garganta mientras buscaba a tientas mi teléfono celular. Necesitaba llamar a la policía para decirles lo que había sucedido. Pero justo cuando estaba a punto de marcar, mi mente regresó a los años que pasé con Scott, a la vida que habíamos construido juntos. Siempre habíamos querido tener hijos, pero el destino tenía otros planes. Ahora, a los 38 años, la ausencia de un hijo en nuestras vidas era un dolor silencioso que resonaba en cada rincón de nuestra casa vacía. Lindsay siempre había sido una parte desafiante de nuestras vidas. Siendo la cuñada más joven, a menudo aprovechó su posición a su favor. Su esposo, un presidente de la compañía para la que trabajaba Scott, parecía tener una autoridad tácita sobre nosotros. Las solicitudes de Lindsay eran frecuentes y exigentes, desde recados mundanos hasta tareas más personales como limpiar su casa o preparar la cena para su creciente familia. Aunque cuidar de las personas era algo natural para mí, el resentimiento se había ido acumulando. Le había confiado a Scott, expresando mi frustración por cómo su hermana estaba explotando mi amabilidad. Siempre me tranquilizaba con promesas de hablar con ella, pidiéndome que aguantara un poco más por el bien de la armonía familiar. Mientras estaba allí, solo en la casa vacía, el peso de los años pareció presionarme. La insensibilidad de Lindsay alcanzó un nuevo pico con este acto inimaginable. ¿Cómo podía ser tan irresponsable como para dejar a su bebé, envuelto en una bolsa, en una casa deshabitada? Y luego, en un destello de aterradora claridad, me di cuenta de la enormidad de la situación en la que me encontraba ahora. Este no fue solo un simple caso de olvido, fue un acto deliberado, uno que podría tener repercusiones que no estaba preparado para enfrentar. El agotamiento me invadió mientras continuaba navegando por las complejidades de mi relación con Lindsay. Sus acusaciones y tácticas manipuladoras me estaban desgastando. Cada llamada era una batalla, su voz un recordatorio penetrante de mis supuestas deficiencias. Solo estás celosa porque no puedes quedar embarazada, decía, sus palabras cortaban el aire, agudas y acusatorias. Fue un golpe cruel, explotando mi dolor más vulnerable. Lindsay tenía una forma de usar todo, incluso su hijo por nacer, como palanca. Es malo para la educación prenatal del bebé, argumentaría, una justificación retorcida de sus implacables demandas. El peso de sus amenazas pesaba pesadamente sobre mí, sofocante. Ella advirtió, si algo le sucede a este bebé, es tu culpa. La tensión entre nosotros se hizo insoportable, haciendo que cada visita a su casa fuera una prueba agotadora. Volvía a casa cada vez, suspirando profundamente, mi espíritu agotado.
Cuando confiaba en mi esposo, buscando consuelo o apoyo, él solo ofrecía palabras tranquilizadoras, instándome a soportarlo un poco más. Pero sus garantías hicieron poco para aliviar la inquietud que me corroía continuamente. Sintiéndome atrapada en un ciclo interminable de obligación y resentimiento, comencé a esquivar las llamadas de Lindsay. Inventé excusas con la esperanza de protegerme de sus constantes demandas. Pero ella fue implacable, quejándose con mi esposo por mi supuesta crueldad hacia ella. Atrapada entre la naturaleza gentil de mi esposo y el feroz derecho de Lindsay, me sentí completamente perdida. Las amenazas de Lindsay aumentaron con el tiempo. Durante una conversación particularmente dura, no dudó en ejercer la influencia de su esposo como un arma. ¿Está bien si la posición de tu hermano en la empresa empeora? No has olvidado que mi esposo es el presidente, ¿verdad? Sus palabras fueron como una soga apretada alrededor de mi cuello, un duro recordatorio del delicado equilibrio que me vi obligado a mantener. A medida que pasaban los meses, Lindsay dio a luz a un niño, un mes antes de tiempo. El bebé, llamado Chris, era sorprendentemente grande para su edad, pesaba más de 140 onzas. A pesar de mi confusión sobre su tamaño, dado el parto prematuro, lo acepté sin pensarlo mucho, atribuyéndolo a posibilidades con las que no estaba familiarizada, ya que nunca había estado embarazada. Lindsay, como era de esperar, aprovechó al máximo mi disposición a ayudar, tratándome más como una niñera que como un miembro de la familia. Piensa en ello como una práctica para cuando tengas la tuya propia, decía, con un tono despectivo, lo que implicaba que quizás yo nunca experimentaría la maternidad. A pesar de mi irritación con ella, no pude evitar responder a las necesidades de la niña inocente. Chris era adorable y cuidarlo no se sentía como una carga. Cambiarle los pañales, bañarlo, observar sus expresiones pacíficas, estos momentos me trajeron una alegría que no esperaba. Sin embargo, 3 meses después del nacimiento de Chris, Lindsay comenzó a tomarse libertades aún mayores. Ella comenzó a dejarlo en mi casa inesperadamente. Un día, mientras se vestía elegantemente para un evento, comentó casualmente, «Tengo una cena con personas relacionadas con el trabajo de mi esposo. Tengo que ir con él, así que cuida de Chris». Sus demandas se habían convertido en presunciones, asumiendo que siempre estaría allí para tomar el relevo a medida que recuperara su fuerza y vida social. Cada visita me dejaba dividida entre la frustración por su audacia y el afecto por el niño pequeño que se estaba convirtiendo en una luz en mi vida, por lo demás turbulenta. Estaba estupefacto. El peso de la responsabilidad que Lindsay me había impuesto frívolamente se estaba volviendo insoportable, pero sus demandas solo aumentaron. Como esposa de un presidente, la vida de Lindsay estaba indudablemente ocupada, pero su dependencia de mí parecía deberse más a la conveniencia que a la necesidad. Gracias por hoy, pero no es demasiado. Finalmente reuní el coraje para preguntar, mi voz teñida de frustración. No solo estás acompañando a tu esposo, ¿verdad? Investigué, esperando un poco de honestidad. La respuesta de Lindsay fue cortante, casi defensiva. En este momento, mi esposo está manejando un negocio importante y yo estoy ayudando. Tú también deberías ayudar, declaró, levantando la voz como para afirmar su posición con más firmeza. A pesar de mis reservas sobre la legitimidad de sus afirmaciones, dado el atuendo bastante inapropiado que usaba para un evento de negocios, me encontré incapaz de alejarme de las necesidades del pequeño Chris. Se había convertido en algo más que una responsabilidad, era un niño al que había llegado a cuidar profundamente. Sin embargo, ese día fue diferente. Cuando le cambié el pañal, noté que Chris tenía diarrea. Por lo demás, estaba enérgico y sin fiebre, así que ajusté la temperatura de la habitación con la esperanza de mantenerlo cómodo. Por la noche, cuando Lindsay regresó a recogerlo, transmití los acontecimientos del día, preocupada por la salud de Chris. Su reacción fue explosiva y completamente ingrata. Cosa inútil, le hiciste algo a Chris por despecho, ¿verdad? Ella acusó, con la voz alta y llena de vitriolo.
Todavía estaba procesando sus duras palabras cuando Scott llegó a casa. La conmoción en la entrada llamó su atención de inmediato. ¿Qué es todo este ruido?, preguntó, su tono reflejaba sorpresa y preocupación. Le confié a Chris a tu esposa, y ella le dio diarrea, dijo Lindsay, su voz cambió a un tono más manso mientras abría las lágrimas. A pesar de ser siempre dura conmigo, ahora se hacía la víctima sin esfuerzo. Scott, siempre el pacificador, intervino. Entiendo tus sentimientos, pero Michelle no tiene mucha experiencia en la crianza de niños. Puede que hoy haya hecho un poco de frío. Me disculparé, así que por favor perdónala, dijo, defendiéndome, pero sugiriendo sutilmente que yo tenía la culpa. Estaba desconcertado. ¿Por qué me disculpé por algo que no fue mi culpa? ¿Por qué era yo la que me sentía culpable cuando todo lo que había hecho era cuidar al niño lo mejor que podía? Después de despedir a Lindsay y Chris, sentí una mezcla de frustración y derrota. Más tarde, mientras preparaba la cena, todavía de mal humor, Scott se puso inusualmente serio. Sacó un sobre del tamaño de una carta de su bolso. Michelle, hay algo importante de lo que tenemos que hablar. La cena puede esperar, por favor tomen asiento, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa. El contenido de los documentos era asombroso, tan alejado de todo lo que había imaginado, y al comprender la gravedad de lo que tenía ante mí, asentí en silencio, absorbiendo las impactantes revelaciones. Una semana después, en medio de desempacar algunas cajas en mi nuevo capítulo de la vida, la llamada de Lindsay me tomó por sorpresa. Dejé una bolsa en tu entrada, así que cuídalo durante una semana, dijo casualmente, como si dejar a su hijo no fuera diferente a dejar un paquete. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto. Es mi bebé, por supuesto, ya lo trajiste adentro, ¿verdad? Ella continuó cuando dudé. Después de escuchar la historia completa, resultó que como yo no estaba en casa, ella había puesto a Chris en una bolsa Ecob y la había colgado en el pomo de la puerta. La realidad de sus acciones me dio un miedo frío y duro. ¿Cómo podía pensar que tal negligencia era aceptable? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para...? Mi mente se aceleraba mientras procesaba el torbellino de eventos que se habían desarrollado. Espera un minuto, nos mudamos ayer. No vamos a volver a esa casa, por favor ve a recoger a Chris de inmediato, le dije a Lindsay, con la voz temblorosa de urgencia. Pero ella desestimó mis palabras, acusándome de mentir nuevamente. Fue solo cuando insistí con un tono serio que finalmente comprendió la gravedad de la situación. Ella reveló, presa del pánico, que había dejado a Chris en una bolsa Ecob en la entrada de nuestra vieja casa hace 5 horas y que actualmente estaba en el extranjero. Era un día frío de primavera, todavía desprovisto de calor, y mi preocupación por Chris superó mi enojo por la irresponsabilidad de Lindsay. Inmediatamente conduje hasta nuestra antigua residencia, la ansiedad me corroía con cada kilómetro que pasaba. Al llegar, escaneé la entrada y los alrededores, pero no había señales de Chris o la bolsa Ecob. Revisé el jardín e incluso pregunté a los vecinos, pero nadie había visto nada. La ausencia de llanto o perturbación me dejó desconcertado y profundamente preocupado. Sintiéndome impotente y temiendo lo peor, estaba a punto de llamar a la policía cuando sonó mi teléfono. La llamada me dejó completamente sin palabras. Después de colgar, deambulé aturdida, las noticias de la llamada telefónica resonaban en mi mente, demasiado impactantes para procesarlas por completo. Cuando Lindsay volvió a llamar, su voz se llenó de pánico. Estaba en la bolsa Ecob colgada en la entrada, ¿no? Él no está allí. No lo encuentro por ningún lado. En serio, esto es malo. Si no encontramos a Chris, mi esposo podría divorciarse de mí. Será tu culpa si no lo encontramos, exclamó, con la voz temblorosa. A pesar de su estado frenético, rechazó rotundamente mi sugerencia de involucrar a la policía, preocupada por hacer de la situación una prueba pública que alertara a su esposo. La seguridad de Chris es más importante que tu reputación, le respondí, atónito por su audacia para seguir manipulando la situación.
mientras escuchaba a Lindsay hablar con otra persona con la que estaba, me di cuenta de que su egoísmo no conocía límites. Incluso lamentó cómo se arruinó su viaje y que no pudo conseguir un vuelo de regreso hoy, pero que regresaría mañana. No le digas nada a mi esposo. Si encuentra a Chris, contácteme de inmediato. Haré lo que pueda, instruyó antes de colgar. Al día siguiente, la esperé en el aeropuerto, una mezcla de temor y determinación se instaló. Cuando apareció, del brazo de un hombre, pude ver el disgusto en su rostro cuando se acercó a mí. Michelle, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Encontraste a Chris?, preguntó bruscamente. Respiré hondo, reuniendo mi coraje para confrontarla con la verdad. Vine a decirte algo importante. Chris se ha ido a un lugar al que no puedes llegar. El peso de la situación era palpable, y mientras pronunciaba esas palabras, supe que las consecuencias de esta terrible experiencia apenas comenzaban a desarrollarse. Mientras pronunciaba esas palabras pesadas, mi expresión era abatida y triste, reflejando la confusión que se avecinaba dentro de mí. La reacción de Lindsay fue inmediata y frenética. «Estás mintiendo. ¿Qué se supone que le diga a mi esposo? Cosa inútil, encuentra un bebé que se parezca a él ahora mismo». Su sugerencia no solo no era ética sino desesperada, mostrando su disposición a engañar para mantener su fachada. Enfurecido por su audacia y devastado por la pura crueldad de sus palabras, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Rápidamente los borré, negándome a mostrar más vulnerabilidad frente a ella. En cambio, me encontré con su mirada de pánico con una firme determinación. En lugar de buscar a un niño similar, habla con esta persona, dije, señalando a la mujer que había estado parada en silencio detrás de mí, con el rostro oscurecido por una capucha. En ese momento, la mujer se quitó la capucha, revelando su identidad. El hombre que acompañaba a Lindsay comenzó a temblar cuando la reconoció, la esposa del compañero sentimental de Lindsay. La conmoción lo dejó inmóvil, su rostro se vació de color cuando su esposa dio un paso al frente, su ira palpable. «Escoria. Te infundiré algo de sentido común», le gritó a su esposo, quien solo pudo suplicarle patéticamente perdón. Pero no hubo perdón por parte de su esposa, quien le dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó lo suficientemente fuerte como para detener a los transeúntes en seco. Tras propinarle los golpes, se giró bruscamente y dejó a su marido arrugado en el suelo, agarrándole la mejilla. Lindsay, atrapada en la confusión, trató de salvar la situación. «Escucha, no te equivoques. No estamos en ese tipo de relación. Oye, Michelle, deja de grabar con tu teléfono inteligente». Estaba nerviosa, su voz frenética cuando se dio cuenta de que estaba grabando el drama que se desarrollaba. A pesar de sus protestas, mantuve la calma. «Entonces, ¿cómo explicas esto?». La confronté, sacando un sobre que contenía evidencia condenatoria de su aventura, correos electrónicos y fotos acogedoras de las redes sociales que había recopilado. Cuando Lindsay se lanzó hacia adelante en un intento de arrebatarme el sobre de las manos, sus ojos se clavaron en mí con una mirada amenazadora. «Husmear así es lo más bajo. ¿Cómo encontraste la información de contacto de su esposa?». Le expliqué, aún manteniéndome firme. «De hecho, conocí a su esposa por casualidad. Cuando vi a tu pareja sentimental en las redes sociales, su rostro me pareció familiar. Después de devanarme los sesos, me di cuenta de que él era el esposo de la mujer que trabaja en mi peluquería habitual. Él también era estilista, pero a diferencia de su esposa, que tenía éxito y era propietaria de varias tiendas, era conocido por no trabajar y simplemente jugar». Cuando inicialmente le conté a su esposa sobre el viaje de aventuras de Lindsay, ella respondió con determinación. «He llegado a mi límite. Me estoy uniendo», declaró, y vino conmigo para enfrentar la situación, su comportamiento generalmente gentil reemplazado por una determinación feroz de exponer la verdad. Esta confrontación no se trataba solo de revelar una aventura amorosa, se trataba de desenredar la red de mentiras y manipulación que Lindsay había tejido en torno a tantas vidas, incluida la mía.
A medida que la escena continuaba desarrollándose, supe que este era un punto de inflexión, uno que redefiniría los límites y las relaciones dentro de nuestro enredado drama familiar. Me quedé allí, una mezcla de emociones girando dentro de mí mientras veía el drama que se desarrollaba. Honestamente, me sorprendió lo formidable que era la esposa del estilista cuando se enfurecía. Su esposo, un estilista juguetón más conocido por sus coqueteos que por su trabajo, parecía pequeño e impotente contra su furia. Seguía frotándose las manos, la imagen de un hombre atrapado, rogando repetidamente, por favor, no te divorcies de mí. Su firme negativa solo alimentó mi determinación. La situación con Lindsay y la paternidad poco clara del pequeño Chris también me molestaron. ¿Chris nació de la aventura? No inventes cosas sin pruebas, espetó Lindsay a la defensiva cuando expresé mis sospechas sobre el tamaño inusualmente grande de Chris al nacer y la posibilidad de que ella hubiera manipulado la línea de tiempo del embarazo. Levantando otro sobre, revelé el contenido, un manual de salud materno-infantil y otro documento que demostraba que el esposo de Lindsay no era el padre biológico de Chris. Juega sucio, pero si rompo esto, es como si nunca pasara nada, dijo Lindsay, arrebatándome los resultados de la prueba de ADN de la mano y rompiéndolos, con una mirada presumida cruzando su rostro mientras pensaba que simplemente podía borrar la verdad. Pero estaba preparado. Será mejor que hables directamente con la persona que me dio estos documentos, le dije, volteando mi teléfono inteligente hacia ella. La pantalla reveló al esposo de Lindsay, observando cómo se desarrollaba la escena. No estaba grabando, estaba en una videollamada con él. Lindsay, mentiste sobre ir a la casa de tus padres y me engañaste, afirmó rotundamente durante la videollamada. Tartamudeando, trató de formar una respuesta coherente, pero fracasó. Aproveché la oportunidad para exponer todo con claridad. Escucha con atención. Voy a explicarlo todo uno por uno. Hace una semana, su esposo, sospechando que algo andaba mal, solicitó una prueba de ADN entre él y Chris después de encontrar correos electrónicos incriminatorios entre Lindsay y su amante. También había mentido acerca de ir de viaje de negocios durante una semana, y en cambio usó el tiempo para monitorear las acciones de Lindsay. Lindsay, sin darse cuenta de las sospechas de su esposo, se había puesto en contacto apresuradamente con su amante por correo electrónico y había reservado un viaje al extranjero. Ni siquiera había borrado su historial de navegación. El día del viaje, ella había puesto a Chris en una bolsa de Ecob y lo había dejado en la entrada de la casa de la que acababa de mudarme, luego se había saltado a la estación tarareando una melodía, felizmente inconsciente de que su esposo la seguía. Tu esposo te siguió y cuidó de Chris. Si lo hubieran dejado en la entrada durante más de 5 horas, quién sabe qué podría haber pasado, dije gravemente. ¿Qué? ¿Entonces Chris está vivo? El rostro de Lindsay pasó de la ira al shock. Sí, él está conmigo ahora, la voz de su esposo llegó por teléfono. La llamada que estaba a punto de hacer a la policía cuando no pude encontrar a Chris había sido interrumpida por la llamada del esposo de Lindsay para informarme de la situación. Ansioso por comprender completamente lo que había sucedido, fui inmediatamente a su casa. Cuando llegué, Chris estaba burbujeando de energía, agitando los brazos y las piernas mientras jugaba con un sonajero, aparentemente inconsciente del caos que rodeaba su joven vida. Mientras me sentaba allí, viéndolo jugar, me narraron los eventos pasados, pintando una imagen de engaño, manipulación y eventual descubrimiento que nos había llevado. Los hechos se habían reconstruido gradualmente, lo que llevó a una revelación que sacudió los cimientos mismos de lo que Lindsay había tratado de construir como realidad. Después de obtener el permiso del esposo de Lindsay para revisar sus pertenencias, encontré su manual de salud materno-infantil. Su contenido era revelador. Los datos habían sido manipulados, Lindsay había alterado las semanas de su embarazo. La manipulación era clara y el motivo era más oscuro que la vanidad o el miedo.
Mientras reflexionaba sobre por qué Lindsay haría tal cosa, me di cuenta de que las fechas de su embarazo coincidían con el largo viaje de negocios de su esposo, 2 meses en los que él estaba ausente y claramente no podía haber sido el padre. Se hizo evidente que Lindsay, al darse cuenta de que estaba embarazada del hijo de su amante, pensó que podía manipular el mes de nacimiento para cubrir sus huellas. El hecho de que el bebé fuera inesperadamente grande para su supuesta edad gestacional solo profundizó mis sospechas. El amante, ahora expuesto, también se desmoronaba bajo el peso de sus propios errores. Se disculpó profusamente con su esposa durante una confrontación dramática, solo para encontrarse con su fría resolución. Ella no tenía interés en la reconciliación. Con mano firme, cerró de golpe los papeles del divorcio, echó a patadas a su esposo que lloraba y se alejó con una refrescante certeza en su paso. Mientras tanto, el esposo de Lindsay no estaba dispuesto a quedarse callado ante el engaño. «Por supuesto que me estoy divorciando de ti. Ve a estar con ese hombre», le dijo fríamente a Lindsay. Su respuesta fue desesperada y reveladora. «No, solo me gustaba su cara, no tiene dinero». «Estabas conmigo solo por el dinero, ¿verdad?». Atrapada en su propia red de mentiras, Lindsay se atragantó. «Chris era solo un medio para obtener dinero de tu esposo, no digas tonterías», interrumpí, recordando la conversación del día anterior que había grabado para evitar que Lindsay negara algo de eso más tarde. El esposo de Lindsay había estado absorbiendo silenciosamente cada palabra hasta entonces. Su rostro, ahora enrojecido de ira y marcado por profundos surcos entre las cejas, era la imagen de un hombre enfrentado a una verdad inesperada y dolorosa. Lindsay, tal vez sintiendo que su mundo se desmoronaba, trató de salvar todo lo que pudo. Mirando a la pantalla de su teléfono inteligente, pronunció: «Si Chris está bien, entonces todo está bien, ¿verdad? Además, incluso si no somos parientes consanguíneos, lo di a luz, así que es tan bueno como tu hijo». Tanto su esposo como yo no pudimos evitar exclamar, que, ante su justificación patéticamente egoísta. Pensando que había esquivado hábilmente el problema, Lindsay se puso las manos en las caderas, luciendo presumida. Pero luego, su esposo dio el golpe final: «Este es el final», y colgó abruptamente el teléfono. Aturdida, se volvió hacia mí. «¿Qué vas a hacer al respecto?». «Hice todo lo que me dijiste que hiciera, ¿verdad?». Su voz era una mezcla de desesperación y confusión, sin comprender completamente la profundidad de su propia caída en desgracia. La red de mentiras se había desenredado por completo, dejándola expuesta y vulnerable a la dura luz de la verdad. El inútil intento de Lindsay de llamar a su esposo solo confirmó su aislamiento. Él había bloqueado sus llamadas, cortando el hilo final de su relación fracturada. En ese momento, la confronté con la severidad de sus acciones. «Lindsay, ¿sabías que dejar a Chris en una bolsa ecológica y salir es un delito?», pregunté severamente. Su ignorancia era evidente cuando negó con la cabeza, así que le mostré los detalles del crimen en mi teléfono inteligente. La realidad de su situación finalmente pareció golpearla mientras temblaba y se desplomaba en el suelo. «Esto es un adiós para nosotros». «Adiós», le dije, dándole una mirada fría que combinaba con el frío de mi corazón. Cuando me di la vuelta para alejarme, miré hacia atrás y vi el rostro de Lindsay distorsionado por la desesperación y la ira. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus cejas se movían amenazadoramente. «Le diré a Scott que esto sucedió porque te mudaste sin decírmelo», siseó, agarrándose a pajitas para culpar a alguien más por su caída. «Fue mi esposo quien decidió mudarse porque sentía lástima de que usted me explotara». «Él también sabe todo sobre este incidente», respondí con calma. «Dijo que no quiere volver a verte nunca más». El grito de desesperación de Lindsay resonó cuando se dio cuenta de que incluso su hermano, a quien consideraba su último aliado, la había abandonado. Fue una dura revelación de su naturaleza egocéntrica, sin preocuparse genuinamente por Chris, solo viéndolo como una herramienta en sus esquemas manipuladores. «No es momento de llorar. Ve a recoger a Chris ahora mismo».
Si me voy a divorciar, no necesito al bebé, declaró, abandonando toda pretensión de afecto materno. Estaba horrorizada. ¿Qué clase de persona eres? Nunca olvidaré lo que acabas de decir. Chris nunca volverá contigo, pase lo que pase, le dije, con la voz firme, con la resolución de que este era el final de cualquier relación que pudiéramos haber tenido. Con el corazón apesadumbrado pero la conciencia tranquila, me alejé de Lindsay por última vez, la finalidad de nuestra despedida cimentada por sus propias palabras crueles. Más tarde, denuncié el incidente de su abandono de Chris a la policía. Actuaron rápidamente, y aunque Chris fue protegido rápidamente, Lindsay fue severamente reprendida. Las consecuencias legales pronto se acumularon. Su esposo la divorció, su propia familia la repudió y, finalmente, la demandó por abandono de menores y engañar al padre de su hijo. El acuerdo exigía $330,000, lo que la obligó a ella y a su amante a pedir dinero prestado de una fuente dudosa, lo que la llevó a una situación desesperada para pagar la deuda. En medio de estos eventos turbulentos, mi determinación de tomar un camino diferente se hizo más fuerte. Decidí criar a Chris como propio, y cuando compartí esta decisión con mi esposo, él la apoyó de todo corazón. Además, la vida tenía una dulce sorpresa reservada, yo misma esperaba una nueva vida. Con alegría y anticipación, esperaba criar a estos niños en un ambiente amoroso y seguro, libre de las sombras del engaño y la manipulación que habían empañado la vida de Lindsay. Este nuevo capítulo no fue solo una continuación de la historia de mi familia, sino un nuevo comienzo, prometiendo libertad y felicidad. El día transcurrió con un sobresalto repentino e inquietante, mi teléfono sonó, cortando el silencio de una tarde por lo demás mundana. Era mi esposo al otro lado, su voz tensa y frenética apenas se abría paso a través del caos que lo rodeaba. Había pasado por la casa de sus padres la semana pasada para recoger una chaqueta que había dejado, y fue durante esta visita aparentemente inocua que la tragedia golpeó. Su madre, mi suegra, había sufrido un accidente catastrófico. ¿Qué pasó?, logré preguntar, mi corazón hundiéndose con cada palabra que él decía. Se cayó desde el segundo piso, respondió él, su voz temblando. Estaba tratando de recuperar algo de ropa que se había quedado atrapada en el techo. Se resbaló y cayó del balcón. La noticia fue devastadora. ¿Lo viste pasar?, pregunté, temiendo la respuesta. Sí, intenté correr para ayudar, pero era demasiado tarde. Cayó de cabeza, y fue instantáneo. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido distante de las sirenas y el inconfundible alboroto de los servicios de emergencia en la escena. La realidad de la muerte de su madre, procesada como una fatalidad accidental por las autoridades, fue un golpe duro que se asentó pesadamente sobre mis hombros. No podía entender la secuencia de eventos. Mi suegra, a pesar de tener 73 años, estaba llena de vida y modernidad. Había dominado el uso de su teléfono inteligente, conectándose conmigo regularmente a través de mensajes de texto, compartiendo ideas sobre las últimas tendencias que ambos amábamos discutir. No era solo una amada anciana de la familia, sino una confidente y una figura querida en mi vida, especialmente desde que mi propia madre había fallecido de cáncer poco antes. La idea de perder otra figura maternal tan repentinamente era insoportable. En medio de la conmoción posterior al accidente, mientras aún estaba tambaleándome de shock, tuve que dejar de lado mi dolor para apoyar a mi esposo. Él era el principal doliente, y juntos navegamos el doloroso proceso de los arreglos funerarios. Logramos concluir los servicios sin problemas, sin embargo, persistía un sentido de malestar. Fue solo unos días después que surgió otra pieza de noticias perturbadoras. «Oye, Julie», llamó mi esposo mientras estábamos ordenando las pertenencias de su madre. «He estado buscando desde el funeral, pero no puedo encontrar el teléfono de mamá por ningún lado. ¿Sabes dónde podría estar?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No puede ser, el teléfono de ella está perdido», ecoé sus palabras, la incredulidad nublando mis pensamientos. «Sí, he buscado por todas partes».
Incluso suena cuando lo llamo, pero no puedo escucharlo en la casa o en el patio. Debe estar perdido en algún lugar, especuló él, con un toque de frustración en su voz. Pero algo no encajaba. Justo el día anterior al accidente, estaba intercambiando mensajes con ella. Definitivamente tenía su teléfono con ella. Un pensamiento perturbador cruzó mi mente, ¿podría haber sido robado? La simple idea agregaba un matiz siniestro a los eventos ya trágicos, llenándome de una profunda inquietud de que algo más complicado podría estar en juego. Continuando desde el inquietante descubrimiento sobre el teléfono de mi suegra, toda la situación comenzó a desmoronarse de maneras que nunca podría haber anticipado. El día que mi esposo, Shaun, mencionó el teléfono perdido, no pude quitarme la sensación de que había más que solo un objeto extraviado. Su urgencia insinuaba preocupaciones más profundas, aunque él afirmaba que se trataba de no poder cancelar el plan telefónico. Pero algo no cuadraba, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a unir las piezas. A la mañana siguiente, mientras intentaba dar sentido al caos, recibí un correo electrónico inesperado. Era de la dirección de correo electrónico de mi suegra. Normalmente, nos comunicábamos a través de una aplicación de mensajería, por lo que ver un correo electrónico suyo, especialmente en estas circunstancias, era altamente inusual. La línea de asunto del correo electrónico fue aún más inquietante: por favor, míralo sin que Shaun se entere. Mi corazón latía con fuerza mientras le decía a Shaun que iba al baño, aprovechando el momento a solas para abrir el correo electrónico en secreto. Inicialmente, dudé de la autenticidad del correo electrónico, ¿cómo podía ser de ella? Sin embargo, mientras leía el mensaje y comenzaba a ver las fotos y videos adjuntos, una fría sensación de miedo se apoderó de mí. El contenido era impactante, mostrando evidencia innegable de que Shaun participaba en acciones tan atroces que pintaban una imagen completamente nueva de los eventos que llevaron a la muerte de su madre. Las implicaciones eran horribles. No fue solo un accidente, fue un asesinato. Shaun fue arrestado ese día. La evidencia encontrada en el teléfono de su madre, que él presumiblemente pasó por alto o creyó que estaba perdido, lo cambió todo. Reflexionando sobre nuestra vida juntos, pensé en cómo Shaun y yo nos conocimos, nuestro matrimonio y nuestra vida hasta ese momento. Parecíamos una familia normal. Disfrutaba de mis pasatiempos de fotografía y viajes, trabajando a tiempo parcial mientras administraba nuestro hogar y cuidaba de nuestra hija de 5 años. Shaun siempre había sido cuidadoso con el dinero, un rasgo que heredó de su madre. Trabajaba duro, ahorraba diligentemente y, aunque disfrutaba de los juegos de azar, pasando los fines de semana en carreras de caballos o casinos, nunca ponía en peligro nuestra seguridad financiera. Era un equilibrio que siempre me había impresionado, ya que administrar las finanzas de manera efectiva, especialmente con un hijo y otro en camino, era crucial. Siempre habíamos evitado vivir de cheque a cheque, asegurándonos de poder disfrutar de nuestros intereses mientras manteníamos una red de seguridad. Sin embargo, su capacidad para mantener tal fachada mientras posiblemente albergaba secretos oscuros era inquietante. Mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, no pude evitar pensar en el próximo fin de semana. Shaun a menudo visitaba el casino en sus días libres, y a pesar del inminente tumulto legal y emocional, parte de mí se preguntaba si alguna vez la vida podría volver a algún tipo de normalidad. ¿Todavía podría considerarlo un buen padre? ¿Era todo sobre nuestra vida juntos una mentira? Las preguntas giraban en mi mente mientras lidiaba con la realidad del arresto de mi esposo y los aspectos ocultos de su carácter que ahora salían a la luz. A medida que las revelaciones inquietantes sobre los hábitos de juego de Shaun se desarrollaban, me encontré luchando con un creciente sentido de traición y desilusión. Justo ayer, aprendí accidentalmente de un amigo sobre el precario acto de malabarismo financiero que Shaun había estado realizando. Por cierto, hace un mes le presté 200 pesos a Shaun, mencionó casualmente mi amigo durante nuestra conversación. ¿Sabes cuándo me lo devolverá? Quedé atónita. ¿$200? ¿Para qué?, pregunté,
tratando de ocultar el shock en mi voz. Parece que perdió mucho en el casino y no tenía dinero para jugar, así que me pidió prestado, explicó mi amigo. En ese momento, una realización escalofriante se apoderó de mí. El hombre que pensaba que era prudente con el dinero estaba llevando una doble vida. Cuando confronté a Shaun sobre el préstamo más tarde esa noche, su respuesta me dejó aún más asombrada. «Oh, ¿ese 200 pesos? Lo pagaré cuando tenga el dinero», dijo con indiferencia. «¿Cuándo tengas el dinero, Shaun? ¿Tienes ahorros?» «Paga desde allí», argumenté, luchando por mantener la compostura. «Eso es diferente. Los ahorros son para ahorrar, no para apostar. Mantengo un montón separado para apostar, y si se agota, pido prestado a amigos y les pago una vez que gano. Así es como juego», explicó como si fuera lo más normal del mundo. Para mí, que no juego, su lógica era desconcertante. ¿Eso no está mal? Puede que lo estés devolviendo, pero ¿no parece algo raro?, pregunté, tratando de entender su razonamiento. No, realmente, es bastante normal, ¿no? Shaun encogió los hombros, ajeno a la gravedad de sus acciones. Espera, ¿así que hay otros a los que les has pedido dinero prestado?, pregunté, con un nudo en el estómago. «Oh sí, alrededor de 4 o 5 personas, supongo», mencionó Shaun casualmente. No fue solo una persona, había otros a los que les había pedido dinero prestado. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? Además, parece que ha pedido prestados alrededor de 200 pesos a 400 pesos a cada persona y no ha podido pagar durante casi un mes, lo que significa que tiene alrededor de 1,000 pesos en deudas. Sin embargo, Shaun tenía una mirada despreocupada en el rostro. «No te quedes ahí mirando indiferente, realmente deberías devolverlo». «1,000 pesos es demasiado», dije, mi voz temblando de enojo e incredulidad. «Es normal para mí. Algunas personas olvidan que me prestaron, y no les pago. Aquellos que molestan, les pago», respondió Shaun, revelando un lado manipulador que no había visto antes. «Espera un minuto, ¿qué es eso? ¿Estás diciendo que nunca has pagado a personas que no pidieron su dinero de vuelta?», exigí, tratando de entender la magnitud completa de su engaño. «Sí, hay unos pocos». «Está bien, no han dicho nada», respondió, como si fuera un asunto trivial. Estaba horrorizada por la declaración de mi esposo. No pedir su dinero de vuelta significaba que habían renunciado a recuperarlo y decidido no prestarle dinero a Shaun nuevamente. Esto significaba, en paralelo con el dinero gastado en el juego hasta ahora, que había varias personas a las que había pedido prestado. «¿Cuántas personas has pedido prestado hasta ahora, y cuántas les has pagado?», pregunté, mi voz cargada de decepción y temor. «Bueno, veamos», comencé a meterme en el juego, así que alrededor de 30 personas. «Les he pagado a aproximadamente un tercio de ellos», reveló Shaun, mostrando finalmente un atisbo de preocupación cuando se dio cuenta de la seriedad de nuestra conversación. Mientras estaba allí, absorbiendo la magnitud de lo que Shaun había confesado, sentí una profunda sensación de malestar sobre los cimientos de nuestra vida juntos, cuestionando la integridad y sostenibilidad de nuestro. Al escuchar la confesión indiferente de Shaun sobre sus deudas de juego, mi asombro se convirtió en una profunda preocupación. «¿Recuerdas cuánto pediste prestado en ese momento?», le presioné para que fuera claro. «Cuando puedo, devuelvo el dinero. A aquellos a quienes no les he pagado, a veces, simplemente pierdo el contacto, ¿sabes?». Su explicación fue frívola y me hizo sentir incómoda. En este punto, comencé a cuestionar los cimientos de nuestra relación. No tenía idea de que Shaun estaba participando en maniobras financieras tan deshonestas para apoyar su hábito de juego. Era diligente en ahorrar dinero para nuestro futuro porque no quería poner en peligro su propia seguridad financiera. Sin embargo, cuando se trataba de jugar, parecía perfectamente contento de arriesgar el dinero de otras personas en lugar de solo el suyo. No podía entender qué tenía de disfrutable eso. Normalmente, si alguien me pidiera prestado dinero, no lo haría.
Si lo hiciera, lo haría asumiendo que tal vez nunca lo volvería a ver. Deberías pagarles. Si tienes ahorros, deberías usarlos para saldar tus deudas ahora mismo, argumenté, tratando de inculcarle algún sentido de responsabilidad. No puedo lidiar con esta ansiedad. No es algo de lo que debas preocuparte. Resolveré mis propios problemas, así que no te estreses por ello, Shaun desestimó, dejándome aún más preocupada. Nuestras actitudes financieras hacia los pasatiempos y las responsabilidades eran muy diferentes y la inquietud en mi corazón crecía. Él afirmaba que resolvería el problema por sí mismo, pero dudaba de si realmente lo haría. Parecía más bien que pensaba que era demasiado problema y decidía ignorarlo. Por favor, hazlo de todos modos, insistí, esperando que tomara alguna acción. Decidí confiar en las palabras de mi esposo en ese momento, pero su promesa fue espectacularmente rota, llevando a un incidente increíble. Incluso después de eso, nunca informó sobre el reembolso a sus amigos y continuó disfrutando del juego con una actitud despreocupada. Hoy gané mucho. Mira, te traje un recuerdo, tu pastel de queso favorito, solía decir ocasionalmente cuando ganaba en el casino. Se emocionaba y me traía mi pastel de queso favorito o compraba regalos para nuestra hija. Si eso fuera todo, se podría decir que era un buen padre. Pero recientemente, desde que se reveló la fuente de su dinero para el juego, me he vuelto más preocupada y no podría estar realmente feliz por sus regalos. Oye, ya hemos hablado de esto antes, pero realmente está bien, ¿verdad? Me alegra que hayas comprado pastel de queso, pero últimamente, simplemente no sabe tan bien, admití, mi voz teñida de decepción. No te preocupes, todo está bien, afirmó mi esposo con confianza, pero me preguntaba en qué base podía estar tan seguro. Cuanto más hablábamos, más crecía mi ansiedad y me resultaba más difícil creer en sus palabras. Unos días después, cuando visité a mis suegros después de mucho tiempo, la conversación inevitablemente se convirtió en juego. Mi suegra expresó su disgusto por la forma en que su hijo gastaba dinero en el juego. Para mi sorpresa, me enteré de que Shaun también había estado pidiendo prestado dinero a ella. Ese chico, suspiró ella, una mezcla de decepción y resignación en su voz, revelando otra capa de engaño que aún tenía que descubrir. A medida que estas revelaciones aumentaban, me sentía cada vez más atrapada en una red de mentiras e irresponsabilidad que parecía extenderse mucho más allá de lo que había imaginado. Los arreglos del funeral, pero no puedo encontrar el teléfono inteligente de mamá por ningún lado. ¿Sabes dónde podría estar? La pregunta de Shaun me sacó de mi ensueño de duelo y me devolvió a la dura realidad. Era otro detalle extraño en una creciente lista de rarezas desde el accidente. No, no lo he visto, respondí, mi mente repasando los eventos pasados. Toda la situación se sentía surrealista. Justo unos días antes, estaba en la casa de mis suegros, participando en conversaciones normales, haciendo planes. Mi suegra estaba vibrante y llena de vida, emocionada por volver a ver a los nietos. ¿Cómo podía cambiar todo tan repentinamente? De vuelta a la conversación que había tenido anteriormente con Shaun sobre sus hábitos financieros, estaba claro que su imprudencia no se limitaba solo a nuestra familia directa. Había estado molestando a su propia madre por dinero desde que su padre falleció. Su padre, que una vez lo reprendió por tal imprudencia, le había inculcado una lección clara de que pedir prestado dentro de la familia no era aceptable. Pero con su padre ausente, Shaun se sintió liberado de esas restricciones y continuó mal utilizando los lazos familiares para sus fondos de juego. Cuando confronté a Shaun sobre pedirle prestado a su madre, respondió defensivamente, ¿qué pasa contigo de repente? No se puede evitar. Papá no me prestaba dinero cuando estaba cerca, diciendo que no debería pedir prestado dentro de la familia. Enfadarse ahora que papá se ha ido y soy libre de hacer lo que quiera, ¿no está bien? No está bien, insistí. Odio pedir prestado incluso entre amigos. He estado tolerando eso, pero pedir prestado también a tu mamá lo hace aún peor. Por favor, limítalo.
Si quieres jugar, ¿por qué no usas tu propio dinero? Tienes suficientes ahorros, ¿verdad? Pero ya te lo he dicho, los ahorros son diferentes. No puedo usarlos, reiteró Shaun tercamente, aferrándose a la creencia de que sus finanzas de juego estaban siendo manejadas correctamente. Su postura inflexible y la creciente cantidad de dinero que pidió prestado con el tiempo eran un problema inminente, uno que estaba escalando más allá de simples desacuerdos familiares. Esta irresponsabilidad financiera, junto con el inesperado accidente de su madre, creó una mezcla caótica de emociones y responsabilidades. Parada en la casa vacía después del funeral, la pérdida me golpeó más fuerte de lo que había anticipado. En medio del dolor, el teléfono inteligente perdido parecía un detalle menor, pero me molestaba. Era una pieza del rompecabezas que no encajaba, sumándose al misterio de las circunstancias que rodearon su accidente. Mientras lidiamos con las consecuencias, tratar de localizar el teléfono inteligente se convirtió en un símbolo de tratar de unir los fragmentos de la verdad oculta bajo los comportamientos irresponsables de Shaun y la repentina tragedia que había caído sobre nuestra familia. El peso de estas complejidades era abrumador, y mientras me movía por las habitaciones silenciosas de la casa de mis suegros, la realidad de todo lo que habíamos perdido, y todo lo que aún estaba sin resolver, se posaba pesadamente sobre mis hombros. La agresión de mi esposo parecía solo aumentar. El incidente en el balcón fue la culminación de muchos problemas de larga data que habían estado burbujeando bajo la superficie. Sus hábitos de juego, su irresponsabilidad financiera y ahora, un comportamiento potencialmente violento pintaban una imagen de un hombre que apenas reconocía. La confrontación, capturada en el video del vecino, fue horripilante. A medida que procesaba la gravedad de los correos electrónicos y el video, mis manos temblaban. Shaun anteriormente había descartado su endeudamiento como un asunto trivial, pero la realidad era mucho más oscura. El correo electrónico de mi difunta suegra, diseñado para ser encontrado póstumamente, revelaba sus profundas preocupaciones sobre las capacidades de su hijo y su propia seguridad. Fue un grito calculado de ayuda, una salvaguardia que ella puso en su lugar en caso de que lo peor sucediera. En el video, el intercambio entre Shaun y su madre fue acalorado. «Detente ya, no tomes más dinero de la caja fuerte. Está bien, ¿verdad? El dinero que dejó papá también es tanto mío como suyo. También me pertenece a mí», argumentó Shaun vehementemente, su voz teñida de entitlement y frustración. Mi suegra, disgustada y quizás dándose cuenta de la amenaza que su hijo representaba, trató de enfrentarlo físicamente. Esto era algo que nunca había hecho antes, una medida desesperada en un momento desesperado. Pero Shaun fácilmente la ignoró, empujándola contra la barandilla del balcón. «¿Tienes agallas para ponerme las manos encima, eh? ¿Debería matarte como declaré?» Sus palabras me helaron hasta los huesos. «No, ayuda por favor, alguien ayúdeme», gritaba mi suegra. Sus súplicas resonaban en el tranquilo entorno rural, poco probable que atrajeran ayuda inmediata. «Detente, por favor detente», continuó, su voz desesperada. Al presenciar este intercambio a través del video, me di cuenta de la extensión completa del peligro que ella había enfrentado. Las acciones de Shaun no eran simplemente imprudentes, eran potencialmente mortales. Tenía que actuar. Las instrucciones en el correo electrónico eran claras: presentar cargos utilizando las pruebas proporcionadas. Mi suegra había previsto la posibilidad de que su muerte estuviera relacionada con las acciones de Shaun y se había preparado meticulosamente para ello. Sentí un profundo y desgarrador pesar por ella y por la situación de la que ahora formaba parte. Estaba claro que lo que parecía ser simplemente irresponsabilidad financiera era una fachada para problemas mucho más profundos y peligrosos. Sabía entonces que no podía quedarme callada o inactiva. Necesitaba protegerme a mí misma y a mi hija, y honrar los deseos de una mujer que había tratado de protegerse de su propio hijo. Con el corazón pesado, me preparé para llevar las pruebas a las autoridades. El camino por delante sería difícil, pero necesario.
Ya no se trataba solo del dinero o el juego, se trataba de justicia y seguridad. Mientras ponía en marcha las acciones para responsabilizar a Shaun, me preparaba para las consecuencias que seguramente vendrían, sabiendo que mi vida, y la de quienes me rodeaban, nunca volvería a ser la misma. Mientras estaba de pie en la sala de observación junto a la cámara de interrogatorio, mi corazón latía con una mezcla de miedo y alivio. La policía había actuado rápidamente, validando mis temores y las pruebas condenatorias que había presentado. El simple pensamiento de que Shaun había terminado violentamente la vida de su propia madre por ganancia financiera era aterrador. Sin embargo, allí estaba, esposado, mirando desafiante a los oficiales como si hubiera sido agraviado por el mismo sistema destinado a impartir justicia. El interrogatorio comenzó, y observé a través del espejo de una sola dirección, separado por una delgada barrera pero sintiéndome a millas de distancia del hombre con el que me había casado. Los oficiales presentaron las pruebas metódicamente, correos electrónicos, fotos, el video del vecino y el video capturado por mi difunta suegra. Cada pieza de evidencia agregaba peso a la realidad. «Esto es ridículo», escupió Shaun mientras se presentaban las pruebas, su actitud agresiva e inflexible. Era un lado de él que nunca había conocido, oculto bajo la fachada de un esposo y padre cariñoso. Ahora, al enfrentarse a la posibilidad real de una condena, su verdadera naturaleza parecía desmoronarse. «Usted es la esposa del señor Morgan, ¿verdad?», me había preguntado uno de los oficiales anteriormente, confirmando mi identidad y mi relación con el sospechoso. «Sí, ¿qué pasa?», había respondido, sintiendo un frío desapego mientras me preparaba para presenciar su caída. «Estamos a punto de mostrarle las pruebas que presentó, los correos electrónicos y el video en el teléfono inteligente. ¿Le gustaría verlo? Está bien, puede verlo desde una habitación separada. Le garantizamos su seguridad, así que no se preocupe», me explicó el oficial, llevándome a esta pequeña y austera habitación donde ahora me encontraba. A medida que avanzaba el interrogatorio, la furia inicial de Shaun parecía ceder ante una comprensión gradual de la gravedad de su situación. Los oficiales lo presionaron. «Deténlo, te vamos a interrogar ahora. Tenemos muchas pruebas, te sacaremos una confesión». Al verlo, sentí una desconexión surrealista. La persona que creía conocer, el hombre con quien había compartido mi vida, ahora era un extraño. Sus acciones no solo habían destrozado nuestra familia, sino que habían acabado con una vida, la de su madre, con una crueldad tan casual por algo tan mundano como el dinero. Mis emociones eran una mezcla compleja de tristeza, ira y miedo. Era abrumador pensar en el futuro, en cómo mi hija y yo reconstruiríamos nuestras vidas sin él, en las batallas legales por venir, y en la seguridad y protección que nos habían sido arrebatadas tan brutalmente. A medida que Shaun seguía discutiendo con los oficiales, negando lo innegable en un intento desesperado por salvarse a sí mismo, aparté la mirada del espejo. La vista de él, tan transformado por su avaricia y desesperación, era demasiado para soportar. Había hecho lo que era necesario, no solo por justicia para su madre, sino para protegerme a mí misma y a nuestra hija de un hombre que se había convertido en un peligro para todos a su alrededor. Mi resolución se endureció, sea lo que sea que viniera después, estaba lista para enfrentarlo, ya no atada por el miedo al hombre que una vez amé. Mientras estaba sentada en silencio en la sala de observación, la confesión de mi esposo seguía desarrollándose, cada palabra más pesada que la anterior. Su defensa inicial se había derrumbado bajo el peso de las pruebas irrefutables, y ahora, con un tono lleno de resignación, admitía la profundidad de su engaño y desesperación. «Sí, lo siento», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, sus hombros encorvados como si el simple acto de hablar lo debilitara. «Las disculpas no lo arreglarán ahora. He cometido un crimen». El oficial no mostraba simpatía. «¿Estabas desesperado, dices? Un amigo al que le pediste prestado dinero se cansó de que no se lo devolvieras, y parece que consiguieron a unos matones de oficina para ayudarte a sacarte dinero. Esta vez, cosecharás lo que has sembrado».
Mi esposo asintió miserablemente, la gravedad de sus acciones finalmente parecía estarle cayendo. Entonces decidiste matar a tu madre por esto, presionó el oficial, su tono incrédulo pero firme. Fue accidental, murmuró Saun, las palabras huecas. Solo fui a tomar el dinero, pero mi madre me descubrió. En el calor de la discusión, la empujé por el balcón. Pensé que no había testigos, y si afirmaba que fue un accidente, no se podría rastrear hasta mí. Pensé que podría usar el dinero que ella tenía para pagar a los tipos que me estaban cobrando. El oficial sacudió la cabeza, la incredulidad y la ira se mezclaban en su expresión. Entonces por eso estabas diciendo desesperadamente a la policía que fue un accidente en ese momento. Escuchar a mi esposo relatar estos eventos, admitiendo decisiones tan frías y calculadas, era más que angustiante. Era una revelación abrupta de hasta qué punto había caído, impulsado por su adicción al juego y las presiones financieras que había creado. El hecho de que había recurrido a pedir dinero prestado, lo que llevó a ser extorsionado por matones, era algo que solo descubrí entonces. A pesar de circunstancias tan graves, había mantenido una fachada de normalidad, sin mostrar signos del malestar que evidentemente lo consumía. Era increíble. Mientras el oficial continuaba con el interrogatorio, susurré para mis adentros, increíble. Aunque no estaba destinado a que nadie lo escuchara, especialmente no mi esposo, de alguna manera captó el débil sonido. Giró ligeramente la cabeza, mirando en dirección a mi habitación, sus ojos estrechándose como si el mero sonido de mi voz fuera una traición adicional. Sentada allí, viendo cómo el hombre que una vez amé se autodestruía, fue una experiencia angustiosa. Las implicaciones de sus acciones, las consecuencias emocionales y legales, la traición a la familia, el peligro que representaba para su propia madre, eran abrumadoras. Mientras la policía continuaba con su interrogatorio, reconstruyendo la línea de tiempo y el motivo, sentí una profunda tristeza por lo que se había perdido, por la familia que estaba irrevocablemente rota, y por el hombre que se había perdido a sí mismo en sus impulsos más oscuros. En ese momento, estaba parado en la sala de estar, mirando por la ventana hacia el vecindario tranquilo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando un patrón moteado en el suelo. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el tono áspero y estridente de la voz de Ryan, sus palabras resonando por la casa. Finalmente, parece que la suerte está empezando a llegar a mi camino, ¿eh? Ahora que el viejo está muerto, finalmente es mi turno. Me di la vuelta para mirarlo, mi corazón se hundió al darme cuenta de la profundidad de su insensibilidad. Fue impactante, irrespetuoso y doloroso escucharlo hablar tan pronto después del fallecimiento de su padre, especialmente considerando que su padre no había sido más que un apoyo para nosotros desde nuestro matrimonio. ¿Entiendes siquiera lo que estás diciendo?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, una mezcla de incredulidad y tristeza engrosando mis palabras. Por supuesto, lo entiendo, respondió Ryan con una sonrisa presumida, aparentemente imperturbable. Tomaré la tierra y la fortuna que heredaste. Bastante, ¿verdad? Has estado esperando esto todo el tiempo, por supuesto. No podía esperar a que falleciera. Él entendió completamente mal todo. Nunca podría sentirme así por su padre, ni por nadie. ¿Qué? No importa cuánto faroles, es inútil aquí, espetó de repente, y algo pasó zumbando a mi lado para golpear suavemente contra el sofá. Me volví para ver lo que había tirado. Era un documento de divorcio, ya firmado. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando la realidad de sus intenciones se hundió. ¿Un papel de divorcio? No puedes hacer nada sin mí, así que haré buen uso de tu fortuna. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté, tratando de comprender los bordes desmoronados de nuestra vida juntos. ¿Eres estúpido? ¿Qué otra opción hay además del divorcio?, Ryan replicó, su rostro se retorció de desprecio. Para mí, fue una oportunidad. Todo hasta ahora había sido una ilusión, y él no conocía mi verdadero yo. Oye, ¿qué estás haciendo?, preguntó,
su voz se elevó cuando comencé a recoger mis cosas. ¿Qué aspecto tiene? Me voy de esta casa. ¿Te arrepentirás?, amenazó. Esa es mi línea, respondí bruscamente, con la voz más firme de lo que sentía. Espera, estás indefenso si te vas. Ya veremos eso. Después de todo, su empresa tiene acuerdos con mi empresa, ¿no? ¿Mi compañía? ¿De qué hablas?, él fanfarroneó, pero no me detuve a explicar. Lo descubrirás muy pronto. Ah, y no te preocupes por el papeleo del divorcio. Me encargaré de ello yo mismo. Y así, salí de la casa, solicité el divorcio de inmediato y luego llamé a su compañía. Soy yo. El proyecto se cancela y todos los contratos hasta ahora se rescinden. Por favor, espera, si haces eso. Mi voz lo interrumpió, firme y decidida. Mi verdadero yo es el jefe de una empresa con 7,000 empleados. Ahora que se llegó a esto, iré hasta el final. Me preguntaba qué haría a continuación. También tenía una carta de triunfo. Soy Stacy Morgan, que acaba de cumplir 40 años no hace mucho. Me he vuelto tan viejo, ¿no? Mientras estaba perdido en mis pensamientos en casa, escuché a alguien llamándome. Fue Ryan. ¿Qué estás haciendo sentado por aquí?, él preguntó. Nada mucho. Si estás aburrido, al menos puedes limpiar la casa. Conoce tu lugar, suspiré en voz baja, casi imperceptiblemente. No era así cuando nos conocimos. Conocí a Ryan justo un año antes, el año pasado. En ese momento, no tenía ningún interés particular en el matrimonio, era como si estuviera casada con mi trabajo. Sin embargo, terminé casándome con Ryan. Todo empezó con mi padre. Estoy bien, no importa cuántas veces lo intentes. No tengo intención de casarme ahora. Ahora, no digas eso. Tienes casi 40 años, ¿verdad? Estar soltero a esa edad es. No te preocupes, padre. Acepté a regañadientes, con la voz entrecortada por la frustración. Está bien, me reuniré con él. Pero eso es todo. Dejas de fumar y de beber. Los ojos de mi padre brillaron con una mezcla de travesura y satisfacción, sabiendo que me había arrinconado en una concesión. Él asintió, trato. Y verás, es un buen hombre. Él te gustará. Al día siguiente, mi padre presentó la fotografía del hombre. Era de Ryan, capturado en un momento sincero, aparentemente a mitad de la risa, con los ojos brillantes y el rostro abierto y amigable. A pesar de mí mismo, sentí un destello de curiosidad. Parecía agradable, al menos en la foto. La reunión concertada se programó para el fin de semana siguiente en un pequeño y acogedor restaurante del centro. Entré con bajas expectativas, protegiéndome de cualquier optimismo indebido. Ryan se puso de pie cuando me acerqué, su comportamiento cortés, su sonrisa tranquila. Stacy, es un placer conocerte, saludó, extendiendo la mano. Su voz era cálida, su apretón de manos firme pero gentil. La conversación de esa noche fluyó sorprendentemente bien. Ryan era elocuente y estaba genuinamente interesado en mi carrera y ambiciones. Escuchó atentamente, se rió en los momentos correctos y compartió historias de sus propias experiencias que reflejaban algunas de mis propias aspiraciones. A pesar de mi resistencia inicial, me encontré disfrutando de la noche más de lo que había anticipado. Al final de la cena, Ryan había logrado despertar mi interés. Era diferente de lo que esperaba, más reflexivo y menos imponente. Mientras nos separábamos, dijo, espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Realmente me gustaría verte de nuevo, Stacy. Conduje a casa en un torbellino de pensamientos. La persistencia de mi padre de repente no pareció tan equivocada. Ryan había dejado una buena impresión y me encontré considerando una segunda reunión. Al día siguiente, le mencioné a mi padre que la cena no había sido tan terrible como temía. Te lo dije, es un buen hombre,
dijo mi padre con una sonrisa cómplice. Dale una oportunidad, Stacy. A veces, no vemos venir las mejores cosas. Y así, en contra de todas mis reservas previas, me encontré gradualmente atraído a una serie de citas con Ryan. Cada reunión reveló más capas de su personalidad, su amabilidad, su humor, su inteligencia. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras reuniones casuales se convirtieran en una relación seria. Cuando los meses se convirtieron en un año, mi resistencia se desvaneció por completo, reemplazada por un profundo cariño y respeto por Ryan. Cuando le propuso matrimonio, no fue tan impactante como podría haber sido un año antes. Dije que sí, sintiéndome segura y emocionada por nuestro futuro juntos. Sin embargo, aquí estoy ahora, reflexionando sobre esos comienzos a la sombra de nuestra agitación actual. Parecía tan simple en ese entonces, tan prometedor. ¿Cómo se había desenredado todo tan rápido? ¿Cómo es posible que el hombre con el que me casé, el que una vez pareció tener tanta razón, se convirtiera en un extraño con intenciones tan frías? Estos pensamientos pesaban mucho en mí mientras miraba por la ventana de mi apartamento nuevo y vacío. La libertad que había ganado se sintió agridulce, teñida por la pérdida de lo que una vez había creído que sería mi matrimonio. Mientras me paraba fuera de la habitación de invitados, con la mano levantada para llamar, hice una pausa y escuché la voz de Ryan desde adentro. Hablaba en tonos bajos y silenciosos que sugerían una conversación seria. La curiosidad despertó, me incliné más cerca, tratando de captar más de la conversación. Entiendo que las cosas van bien aquí, sí, no te preocupes, murmuró Ryan a través de la puerta. Hubo una pausa, luego una respuesta amortiguada, presumiblemente de su teléfono. Mi curiosidad se convirtió en preocupación. ¿Con quién hablaba tan temprano en la mañana y de qué? Decidiendo respetar su privacidad por el momento, llamé gentilmente. Ryan, es de mañana. Es hora de despertar, llamé en voz baja. La conversación en el interior cesó abruptamente, y después de un momento, Ryan abrió la puerta, su expresión era una mezcla de sorpresa y leve vergüenza. Buenos días, Stacy. Lo siento, estaba terminando una llamada. ¿Todo bien? Pregunté, tratando de sonar casual pero curioso sobre la naturaleza secreta de su llamada. Sí, todo bien. Solo cosas de negocios, ya sabes cómo son las cosas, respondió con una sonrisa rápida y algo forzada. Su respuesta no alivió del todo el nudo de dudas que se había formado en mi estómago, pero decidí dejarlo ir por el momento. Bajamos las escaleras donde mi padre ya estaba tomando su café matutino, luciendo notablemente alegre. Buenos días. Espero que la habitación de invitados sea cómoda, le dijo a Ryan, quien asintió con aprecio. Sí, gracias, fue perfecto, respondió Ryan, sentándose a la mesa del desayuno. Los ojos de mi padre brillaban de satisfacción mientras nos miraba, claramente complacido con cómo se desarrollaban las cosas. Mientras comíamos, la conversación fluyó con facilidad, impulsada principalmente por las anécdotas de mi padre y las respuestas entusiastas de Ryan. Ryan fue realmente cautivador cuando habló, su carisma evidente y su ambición clara en cada palabra y gesto. Habló sobre sus planes para el futuro, sus sueños de riqueza y éxito, que parecían alinearse muy bien con lo que mi padre admiraba. Después del desayuno, Ryan se disculpó para hacer otra llamada, dejándonos solos a mi padre y a mí. Entonces, ¿qué piensas de él? Mi padre repitió su pregunta de la noche anterior, con la mirada aguda y expectante. Ciertamente es ambicioso y carismático, reconocí, pensando en la interacción de la mañana y los fragmentos de conversación que había escuchado. En realidad, me recuerda un poco a ti. Ambicioso, encantador. Mi padre se rió de buena gana. Por eso me gusta. Él tiene esa chispa, ese impulso para tener éxito. Es importante, Stacy. Ese tipo de impulso es lo que hace que las cosas sucedan. Asentí, aunque una parte de mí seguía inquieta. Las ambiciones de Ryan eran claras,
pero también lo era cierta crueldad en su tono cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Su charla sobre convertirse en presidente, por cualquier medio necesario, resonó en mi mente, y no pude evitar preguntarme sobre la naturaleza de sus tratos pasados y su brújula moral. Durante el resto del día, la presencia de Ryan se sintió en toda la casa, sonaron sus risas y sus pasos resonaron en los pasillos. Mientras lo veía interactuar con mi padre, ambos llenos de planes y risas, sentí una mezcla de admiración y aprensión. De hecho, era como mi padre en muchos sentidos, encantador, motivado, pero quizás también un poco imprudente en sus ambiciones. Mientras reflexionaba sobre esto, me di cuenta de que comprender a Ryan por completo requeriría más que solo observar su encantadora fachada. Requeriría ver al hombre detrás de la ambición y el encanto, una tarea que ahora estaba más intrigada y decidida a emprender. Después de colgar, el ambiente se sintió tenso. Ryan parecía agitado, frotándose la nuca mientras caminaba de un lado a otro por la sala de estar. Ese era mi manager, dijo finalmente, con la voz tensa. Están ocurriendo algunos grandes cambios en el trabajo. ¿Cambios? ¿Cómo qué? Pregunté, preocupado pero también curioso por el repentino. Me están promocionando a una posición más alta, pero viene con una trampa. Necesito reubicarme. Necesitamos mudarnos a otra ciudad, reveló, sus ojos buscando en los míos una reacción. La noticia me tomó por sorpresa. Una nueva ciudad significaba dejar atrás todo lo familiar, mi trabajo, mis amigos y la vida que habíamos comenzado a construir juntos en nuestro pequeño apartamento. Ese es un gran paso, balbuceé, sin saber cómo procesar la información. Ryan se sentó a mi lado, tomándome las manos entre las suyas. Sé que es mucho pedir, pero creo que esta podría ser una gran oportunidad para nosotros, para nuestro futuro. Es una oportunidad para empezar de cero, para dejar atrás todos los malentendidos y la tensión. Asentí, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. La idea de un nuevo comienzo era atractiva, especialmente dados los altibajos que habíamos experimentado en los últimos meses. Sin embargo, también había miedo. Mudarse a un nuevo lugar podría reparar nuestra relación tensa o tensarla aún más. Pensémoslo juntos, sugerí, apretando sus manos. Sopesaremos los pros y los contras y decidiremos qué es lo mejor para nosotros como pareja. Ryan sonrió, aliviado. Gracias, Stacy. Solo quiero que seamos felices y creo que esto realmente podría ayudar. A medida que los días se convertían en semanas, discutimos todos los aspectos del posible movimiento. Hablamos sobre dónde viviríamos, qué haría con mi trabajo y cómo manejaríamos la transición. Fue durante estas discusiones que vislumbré al Ryan del que me había enamorado, el hombre considerado y reflexivo que me había encantado por primera vez en esa cena organizada por mi padre. Sin embargo, debajo de la superficie de estas sesiones de planificación, pude sentir el peso de sus dudas anteriores y las duras palabras que una vez me había lanzado. Permanecieron como una sombra, un recordatorio del frágil estado de nuestra relación. Entonces, una noche lluviosa cuando estábamos finalizando nuestra decisión sobre la mudanza, Ryan se volvió hacia mí con una mirada seria en sus ojos. Stacy, sé que he cometido errores. He dicho cosas que no debería haber dicho, y he dudado de ti cuando no tenía derecho. Quiero hacer que esto funcione. De verdad. Sus palabras fueron sinceras, llenas de una vulnerabilidad que no había visto en él antes. Me hizo darme cuenta de cuánto quería volver a creer en nosotros. Hagamos esto juntos, dije, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Hagamos de esto un nuevo comienzo. Y así, decidimos dar el salto, comenzar de nuevo en una nueva ciudad, con la esperanza de que nos acercara, reparara las fracturas y nos permitiera redescubrir el amor que nos unió por primera vez. Mientras empacaba nuestras pertenencias, envolviendo cada artículo con cuidado, sentí una mezcla de nervios y esperanza. Era un riesgo, pero quizás, solo quizás, valía la pena correr.
La tensión en nuestra casa se había vuelto palpable, y las llamadas telefónicas secretas nocturnas de Ryan no aliviaron mis preocupaciones. Me sentí desconectada de él, casi como si viviéramos vidas separadas bajo el mismo techo. Una noche, cuando Ryan estaba nuevamente encerrado en su estudio, murmurando en su teléfono, me quedé en silencio afuera de la puerta. Me esforcé por escuchar, captando fragmentos de su conversación que parecían girar en torno a algún tipo de trato o arreglo. Todo va por buen camino, solo un poco más de tiempo, dijo en voz baja. El misterio se profundizó, haciéndome preguntarme sobre la naturaleza de estas discusiones. ¿Estaban relacionados con negocios o había algo más personal en juego? Después de varias noches de recopilar fragmentos de sus conversaciones, me di cuenta de que necesitaba más pruebas concretas. Decidí enfrentarlo directamente, esperando que fuera honesto conmigo. Una mañana, después de que terminó una de sus llamadas, entré a su estudio. Ryan, tenemos que hablar, comencé, tratando de mantener la voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Levantó la vista, sorprendido por mi repentina asertividad. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz guardada. Se trata de estas llamadas nocturnas. No puedo evitar sentir que me estás ocultando algo. Está afectando nuestra relación, y siento que nos estamos distanciando. ¿Puedes ser honesto conmigo, por favor? ¿Qué está pasando?, supliqué, esperando una apariencia de franqueza. Ryan suspiró profundamente, pasándose las manos por el pelo. Después de una larga pausa, finalmente habló. No quería preocuparte con esto, pero he estado trabajando para asegurar un gran proyecto en el trabajo. Es una gran oportunidad para nosotros, para nuestro futuro. Pero requiere mucho de mi tiempo y discreción. Lamento haberte mantenido en la oscuridad. Si bien una parte de mí quería creerle, otra parte se mantuvo escéptica debido a la tensión y el secreto que se había acumulado con el tiempo. Entiendo que el trabajo es importante, pero nosotros también lo somos, dije con firmeza. ¿Podemos al menos tratar de ser más abiertos el uno con el otro? Siento que te estoy perdiendo, y no quiero eso. Ryan asintió, pareciendo entender la gravedad de mis palabras. Tienes razón. Lo haré mejor. Lo prometo. A partir de ese día, Ryan se esforzó por ser más transparente sobre su trabajo y sus llamadas. Incluso comenzó a incluirme en discusiones sobre sus proyectos cuando era posible, lo que ayudó a reconstruir parte de la confianza que se había erosionado. Sin embargo, la sombra de su secreto anterior persistió, lo que me hizo preguntarme si alguna vez habría completamente el alcance de lo que estaba oculto. Mientras tanto, la recuperación de mi padre progresaba bien, a pesar de los contratiempos ocasionales. Su espíritu se mantuvo fuerte, y su determinación de sanar y adaptarse a sus nuevas limitaciones me inspiró todos los días. Lo visité regularmente, apreciando los momentos que pasamos juntos y las historias que compartió, recordatorios del hombre resistente que siempre había sido. Durante una de esas visitas, mi padre me tomó de la mano, con la mirada seria. Stacy, siempre has sido mi fortaleza. No dejes que los desafíos de la vida te desgasten. Recuerda, pase lo que pase, estoy aquí para ti y creo en ti. Sus palabras calentaron mi corazón, ofreciéndome consuelo en medio de las continuas incertidumbres en mi vida con Ryan. Cuando salí del hospital ese día, sentí un renovado sentido de propósito y determinación para enfrentar lo que sea que me depare el futuro, armada con el amor y el apoyo de mi padre y el vínculo lentamente reparador con mi esposo. Asentí de mala gana y salí sola de la casa. El viaje al hospital fue tranquilo. Mis pensamientos se arremolinaban con confusión y preocupación por el comportamiento reciente de Ryan y el tenso silencio que había envuelto nuestra casa. No pude sacudirme el recuerdo del escritorio desordenado, las fotos ocultas y el mensaje críptico garabateado en rojo. ¿En qué estaba involucrado Ryan que requería tal secreto? Al llegar al hospital, traté de hacer a un lado estos pensamientos. La salud de mi padre estaba mejorando, y ese debería haber sido mi enfoque. Cuando entré a su habitación,
Su rostro se iluminó de alegría, un marcado contraste con la tensión que había dejado atrás en casa. «Stacy. Es tan bueno verte», saludó cálidamente, su voz aún un poco débil pero llena de genuina felicidad. Lo abracé, sintiendo el consuelo familiar de su presencia. «¿Cómo te sientes hoy, papá?», pregunté, acomodándome en la silla junto a su cama. «Mejor, mucho mejor. Pero dime, ¿cómo van las cosas contigo y Ryan? Te ves un poco desgastado, cariño», observó, a sus agudos ojos no les falta nada. Dudé, sin saber cuánto revelar. «Ha sido un poco agitado con el trabajo de Ryan». «Está muy ocupado», respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Mi padre asintió, aunque sus ojos mostraban que sospechaba que había más que no estaba diciendo. «El trabajo es importante, pero también lo es la familia, Stacy. No lo olvides», aconsejó, con un tono suave pero firme. Mientras charlábamos, sentí que el peso de mis preocupaciones se aligeraba ligeramente, reforzado por la fortaleza y sabiduría duraderas de mi padre. Habló sobre su propia recuperación, sus planes para cuando eventualmente dejaría el hospital y sus esperanzas para el futuro. Fue un bálsamo para mi espíritu atribulado. Después de un par de horas, supe que tenía que enfrentar la situación en casa. Me despedí abrazando a mi padre, prometiendo volver a visitarlo pronto. Mientras conducía de regreso, resolví enfrentarme a Ryan. Lo que sea que él estuviera escondiendo, necesitábamos abordarlo, por el bien de nuestro matrimonio y mi tranquilidad. Al regresar, encontré la casa inquietantemente silenciosa. Ryan estaba en su estudio de nuevo, la puerta ahora firmemente cerrada. Mi corazón se hundió cuando me quedé afuera, sintiéndome más como un intruso que como una esposa en lo que se suponía que era nuestro hogar compartido. Llamé suavemente, luego más fuerte cuando él no respondió. Finalmente, la cerradura hizo clic y abrió la puerta solo un crujido. «¿Qué es?», preguntó, sin llegar a mirarme a los ojos. «Tenemos que hablar, Ryan. Sobre todo, este secreto no puede continuar», dije, con la voz firme a pesar de la sacudida que sentía por dentro. Ryan suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. «Ahora no, Stacy. No puedo lidiar con esto ahora». «¿Cuándo, Ryan? ¿Cuándo será un buen momento? Porque nos estamos perdiendo el uno al otro, y no puedo quedarme quieto y ver cómo se desmorona nuestro matrimonio», presioné, mi propia desesperación por resolver nuestros problemas se desbordó. Entonces me miró, realmente miró, y por un momento vi un destello del hombre con el que me había casado. «Está bien», se dio cansado. «Hablemos. Pero aquí no. Salgamos al jardín. Y necesito un poco de aire fresco». Mientras nos sentábamos en el banco del jardín, con el aire de la noche fresco y ligeramente húmedo, Ryan finalmente comenzó a hablar sobre las presiones en el trabajo, sus temores de fracasar y cómo había comenzado a afectar su comportamiento en casa. Fue el comienzo de una larga y dura conversación, pero fue un comienzo. Por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Ryan me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Trabajo extra? Eso suena duro. Pero lo estás manejando bien, espero. Asentí, manteniendo mi expresión neutral. Sí, es un desafío, pero lo estoy logrando. Aprendiendo. Esa noche, cuando Ryan y yo nos sentamos a cenar, la conversación cambió hacia temas generales, nuestros planes para el fin de semana, la apertura de un nuevo restaurante en la ciudad y el cotidiano. Sin embargo, el trasfondo de mi nueva responsabilidad secreta pesaba mucho sobre mí. Estaba constantemente equilibrando el acto de parecer normal y al mismo tiempo absorbiendo la gran cantidad de información y responsabilidades que conlleva prepararme para asumir el papel de mi padre. Durante las siguientes semanas, pasé todo el tiempo posible en la empresa, aprendiendo las cuerdas, entendiendo las operaciones y reuniéndome con diferentes jefes de departamento que fueron sorprendentemente solidarios.
Todos estaban al tanto de la decisión de mi padre y respetaron su elección, brindándome ideas y orientación. Este apoyo fue reconfortante, pero también agregó presión para demostrar que era capaz de asumir esta enorme responsabilidad. En casa, traté de mantener una apariencia de normalidad, pero Ryan comenzó a notar pequeños cambios. Mi teléfono sonaba con más frecuencia durante nuestras noches juntos, y a menudo tenía que alejarme para atender llamadas. ¿De qué se trataba eso? Ryan preguntó una noche, con la voz entrecortada por un toque de irritación después de que regresé de una llamada particularmente larga. Simplemente resolviendo algunos problemas con un proyecto, mentí sin problemas, aunque odiaba ocultarle las cosas. El secreto era necesario, al menos hasta que todo se anunciara y resolviera oficialmente. Ya sabes cómo es. Ryan frunció el ceño ligeramente, pero luego asintió, aceptando mi explicación. Has estado realmente impresionante últimamente, haciendo mucho malabarismo. Simplemente no trabajes demasiado, ¿de acuerdo? Sonreí, apreciando su preocupación. No lo haré. Gracias, Ryan. A medida que se acercaba el día del anuncio oficial, mis nervios se pusieron más nerviosos. Sabía que asumir el papel de presidente lo cambiaría todo, no solo en el trabajo sino también en casa. ¿Cómo reaccionaría Ryan cuando se enterara? ¿Apoyaría él mi nuevo papel o crearía una brecha entre nosotros? Finalmente, llegó el día. La reunión de la junta directiva en la que mi padre iba a presentarme oficialmente como su sucesor fue estresante y estimulante. Mientras me sentaba a su lado en la sala de conferencias, llena de los principales ejecutivos y accionistas de la compañía, el orgullo de mi padre por mí era evidente. Me presentó con términos entusiastas, hablando de su confianza en mis habilidades y su decisión de elegirme como el próximo líder de la empresa. La reacción en la sala fue una mezcla de sorpresa y aplausos. Muchos se sorprendieron pero los apoyaron, mientras que algunos parecían inseguros, sus rostros ilegibles. Acepté el puesto oficialmente, prometiendo hacer todo lo posible para mantener los valores y la visión que mi padre había establecido para la empresa. Después de la reunión, mientras me preparaba para ir a casa y contarle todo a Ryan, sentí una mezcla de miedo y anticipación. ¿Cómo tomaría esta noticia? ¿Vería esto como una traición a nuestra vida personal, o entendería la necesidad de mantenerlo en secreto hasta ahora? Cuando entré por la puerta de nuestra casa esa noche, supe que era hora de averiguarlo. Ryan me saludó con una sonrisa, sin darse cuenta de cómo la conversación que estábamos a punto de tener podría cambiar nuestras vidas para siempre. La muerte de mi padre fue un shock significativo, y sus últimas palabras sobre Ryan me persiguieron. ¿A qué se refería? ¿Qué había en el sobre que mencionó? Estos pensamientos pasaron por mi mente mientras lidiaba con las secuelas inmediatas de su fallecimiento. Al día siguiente, después de manejar los arreglos necesarios y aún recuperándome de los eventos, supe que tenía que encontrar el sobre al que se refería mi padre. Con el corazón apesadumbrado, fui al estudio de mi padre, un lugar lleno de recuerdos de él, cada uno agudo y conmovedor ahora. Su escritorio estaba como siempre lo mantuvo, meticulosamente organizado a pesar de los numerosos documentos y artículos personales que contenía. Abrí el cajón lentamente, casi temiendo lo que pudiera descubrir. Allí, escondido debajo de algunos archivos, estaba el sobre, sellado y marcado con mi nombre con la letra clara de mi padre. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro, había varias hojas de papel, incluida una carta de mi padre y varios documentos legales. La carta fue escrita en su típico estilo conciso, cada palabra cargada de significado. Stacy, comenzó, si estás leyendo esto, entonces ya no puedo protegerte a ti ni a la compañía. Siempre supe que Ryan tenía ambiciones, pero los descubrimientos recientes me han llevado a creer que se extienden mucho más allá de lo que percibí inicialmente. A continuación se presentan documentos y pruebas de que Ryan ha estado manipulando los recursos de la empresa y planea hacerse cargo, no solo de la empresa, sino más de lo que jamás imaginamos. Protégete a ti mismo y al legado de nuestra familia.
confío en ti, mi capaz hija. Los documentos legales detallaban varias transacciones y comunicaciones que Ryan nos había ocultado a la junta directiva de la compañía y a mí, mostrando un claro rastro de engaño y manipulación. Mi corazón se aceleró mientras absorbía la profundidad de la traición. La advertencia de mi padre ahora tenía un sentido escalofriante y la confianza que una vez tuve en Ryan se derrumbó por completo. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? ¿Confrontar a Ryan? ¿Ir directamente a la junta directiva de la empresa? ¿Involucrar a un asesor legal? Cada opción derivó en complejas consecuencias potenciales. Primero, necesitaba el consejo de alguien imparcial y confiable. Llamé a un viejo amigo de la familia que también era un abogado experimentado, y le expliqué la situación sin revelar todos los detalles por teléfono. Necesito reunirme contigo urgentemente, le dije. Se trata de algo que descubrió mi padre. Ven mañana a primera hora, respondió, con un tono serio pero tranquilizador. Esa noche, apenas dormí, mi mente se aceleró con escenarios de confrontación con Ryan y las posibles consecuencias. Por la mañana, estaba decidida pero agotada, impulsada por la necesidad de proteger el legado de mi padre y la compañía que él apreciaba. Ryan notó mi inquietud en el desayuno. Parece que no dormiste. Preocupado por la empresa, preguntó, su voz casual, pero sus ojos agudos, evaluando. Solo tengo muchas cosas en mente, respondí, manteniendo mi tono neutral. Estaré fuera la mayor parte del día. Reuniones importantes. ¿Algo de lo que debería estar al tanto?, preguntó, un indicio de sospecha en su tono. Solo controles de rutina. Te informaré más tarde, dije, forzando una sonrisa que no sentí. Cuando me fui a la oficina del abogado, mi determinación se endureció. Cueste lo que cueste, iba a detener a Ryan y salvaguardar lo que mi padre y yo habíamos trabajado tan duro para construir. El juego estaba en marcha y yo estaba más que listo para jugar. Fui a la casa de mis padres con el corazón apesadumbrado, sabiendo que necesitaba prepararme para el funeral de mi padre. Fue un momento difícil, pero necesario. Cuando llegué, mi madre expresó su preocupación por molestarme mientras estaba ocupada, pero le aseguré que esta era la prioridad. Mientras dividíamos los preparativos del funeral, mi madre mencionó algo que mi padre había dicho sobre revisar su estudio. Sacudió mi memoria y me di cuenta de que casi lo había olvidado. Me dirigí a su estudio, ubicado al final del primer piso. Había pasado un tiempo desde que había estado allí. Dentro, encontré el sobre que había mencionado e inmediatamente revisé su contenido. Lo que descubrí por dentro hizo que todo lo que había estado sucediendo fuera más claro. Parecía que mi padre había estado reuniendo algo por mi bien. En el reverso del sobre, había un mensaje escrito a mano por él. Leerlo me hizo darme cuenta de que ya no necesitaba contener mi ira y odio hacia Ryan, y prometí mantener esos sentimientos ocultos hasta que llegara el momento adecuado. El funeral transcurrió sin problemas y sentí que le dimos a mi padre una despedida adecuada. Sin embargo, sabía que aún no había terminado. Más tarde, mi madre llamó y decidimos reunirnos en la casa de mis padres, solo nosotros tres, mi madre, Ryan y yo. Decidimos abrir el testamento de mi padre, que aparentemente había preparado durante su estadía en el hospital. El contenido reveló que la casa familiar y la mitad de la finca quedaron en manos de mi madre, mientras que el resto, incluida la tierra, me quedó a mí. Era mucho que heredar, y no estaba segura de qué hacer con todo. Cuando la lectura del testamento concluyó sin problemas, mi madre sugirió que saliéramos a comer, pero Ryan anunció abruptamente que se iba. No pude evitar notar la sonrisa en su rostro. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de su verdadera naturaleza. Después de pedirle disculpas a mi madre, salí de la casa, inmediatamente siguiendo a Ryan. Tenía la sensación de que podría no estar tramando nada bueno. Cuando llegué a casa, lo encontré recostado en el sofá, como si fuera el dueño del lugar. Preguntó qué me llevó tanto tiempo, insinuando que estaba perdiendo el tiempo.
Le dije que venía directo a casa. Luego, con una sonrisa sonriente, comenzó a hablar sobre cómo la suerte parecía estar cambiando su rumbo ahora que mi padre se había ido. Estaba claro que no entendía la gravedad de sus palabras y me heló hasta los huesos. Entendí muy bien sus intenciones. Ryan había estado esperando este momento, anticipando heredar la tierra y la fortuna, ansioso por tomarlo todo para sí mismo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, revelando sus verdaderos colores. Pero incluso cuando él exigió que le entregara todo, incluidos los documentos de divorcio que ya había preparado, no pude obligarme a cumplir. A pesar de sus amenazas e insultos, me negué a ceder. Me arrojó los papeles del divorcio, exigiéndome que los firmara, pero no pude aceptar tal manipulación. Estaba claro que no tenía ningún respeto por mí, viéndome como nada más que un medio para un fin. Cuando declaró sus intenciones de irse, creyéndose el hábil que haría uso de mi fortuna, me di cuenta de que esta era mi oportunidad de liberarme de sus garras tóxicas. Me mantuve firme, negándome a dejarme intimidar. Cuando amenazó con divorciarse, lo vi como una oportunidad en lugar de una amenaza. Era la oportunidad que había estado esperando para escapar de su control y recuperar mi vida. Entonces, sin dudarlo, salí de casa sabiendo que era la decisión correcta para mi propio bienestar. Dirigiéndome directamente a la calle principal, pedí una limusina que me llevara al ayuntamiento. Allí, no perdí tiempo en presentar los papeles del divorcio, ansioso por romper todos los lazos con Ryan de una vez por todas. No quería tener nada que ver con él ni con sus formas engañosas. Con los papeles archivados, me dirigí a cierto lugar, impulsado por un sentido de determinación y resolución. Era hora de actuar, reclamar lo que legítimamente era mío y buscar justicia por el dolor que me había causado. Al entrar en la oficina del presidente, sabía lo que había que hacer. A pesar de lo repentino de la reunión, le expliqué la situación al presidente Hansen, sabiendo que él lo entendería. Era hora de poner fin a los planes de Ryan y garantizar que se hiciera justicia. Mientras esperaba a que Ryan llegara, supe que esto era solo el comienzo. Tenía un plan en marcha y no descansaría hasta haber reclamado lo que legítimamente era mío. Con determinación en mi corazón y un sentido de justicia de mi parte, estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Mientras Ryan permanecía congelado frente a mí, el peso de sus acciones cayendo sobre él, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Era hora de que la verdad saliera a la luz, de que se hiciera justicia. Lo saludé con un comportamiento tranquilo, ocultando el torrente de emociones que giraban dentro de mí. Después de todo, había pasado años ocultando mis verdaderos sentimientos, esperando el momento adecuado para revelarlos. La confusión de Ryan fue evidente cuando me revelé como presidente de la compañía. Había sido un secreto que le había ocultado incluso al presidente Hansen, sabiendo que sería demasiado problemático si él lo supiera. Entregando el sobre que mi padre me había dejado, vi como el rostro de Ryan palidecía de comprensión. Todo lo que mi padre había investigado y documentado sobre las actividades ilegales de Ryan estaba contenido en esos documentos. Estaba claro que Ryan había hecho algo imperdonable, utilizando sobornos y métodos ilegales para asegurar contratos. Pero mientras trataba de reclamar su derecho a heredar, no pude evitar corregirlo. Él no tenía derecho a nada de lo que yo había heredado. Se suponía que debía haber una división de activos, pero él no tenía derecho a lo que legítimamente era mío. Toda la premisa de Ryan se había construido sobre una mentira. El supuesto suicidio de su padre debido a un acuerdo cancelado con una empresa similar a la nuestra no fue más que una invención. Y como confirmó el presidente Hansen, no había constancia de ningún acuerdo de este tipo en el pasado de nuestra empresa. Al darse cuenta del alcance de sus errores, Ryan fue sacado de la oficina del presidente, su destino sellado por sus propias acciones. Fue un momento agridulce para mí, sabiendo que se había hecho justicia, pero también lamentando la pérdida del hombre que una vez amé. Posteriormente, el presidente Hansen me informó que Ryan había sido despedido y enfrentaba acciones legales por malversar fondos de la compañía.
Fue una respuesta justa a su engaño y traición. Pero incluso cuando Ryan se acercó a mí, buscando perdón y comprensión, supe que nuestra relación era irreparable. Sus disculpas fueron demasiado pequeñas, demasiado tarde. No pude apoyarlo más, no después de todo lo que había hecho. Borrando su información de contacto de mi teléfono, no pude evitar sentir una sensación de liberación. Estaba libre de su influencia tóxica, lista para seguir adelante sin él a mi lado. Sentado en la oficina del presidente, pensé en las palabras que mi padre me había escrito. Stasi, eres mi orgullo y alegría. Haz lo que quieras. Yo creo en ti. Fue un recordatorio de que tenía la fuerza y la determinación para proteger la compañía que él había dejado atrás. Y así, con las palabras de mi padre resonando en mi mente, prometí proteger a la compañía con mi vida, asegurándome de que su legado perdurara.